Recuerdo ese verano como si fuera ayer. El sol de Granada caía a plomo, calentando el asfalto de las calles estrechas y haciendo vibrar el aire sobre los tejados. Yo, Mateo, un joven de 20 años, acababa de terminar mis estudios y me sentía atrapado en esa tranquilidad sofocante. La partida de mi padre, Javier, lo había cambiado todo. Se fue a trabajar a Chile por unos meses, un contrato que prometía un futuro mejor, pero que nos dejó a mi madre y a mí, solos por primera vez en mi vida. Antes de irse nos compró una laptop. Era para mis estudios, pero también para que mi madre, Lucía, pudiera hablar con él. Lucía tenía 40 años y era el pilar de nuestra casa, una mujer tradicional, de costumbres arraigadas, de las que ya casi no se ven. Mi madre siempre fue la personificación de la discreción. Sus vestidos eran largos, sus faldas caían hasta los tobillos, y sus blusas eran holgadas. Nunca la vi con algo que mostrara su piel, siempre tan recatada, tan digna. No tenía teléfono móvil, no usaba redes sociales y su mundo era el nuestro, el de la casa, el de la familia. Mi padre la llamaba desde el teléfono fijo y se comunicaban para hablar de las compras o de cómo estábamos. Para mí, ella era mi madre, la mujer que me crió y la respetaba profundamente. El cambio no fue de la noche a la mañana, fue gradual, casi imperceptible. Empezó con las altas temperaturas del verano andaluz. Cambió sus vestidos de lino grueso por otros de tela más fina, más ligeros. A veces cuando se agachaba para regar las macetas del balcón, el viento le levantaba la falda y dejaba ver sus tobillos. Yo no le daba importancia. Pensaba que era el calor, la incomodidad, que la empujaba a buscar ropa más cómoda. Pero un día, me di cuenta de que era algo más. Bajó a desayunar con un vestido de verano de algodón de color celeste con la espalda descubierta. La tela era tan delgada que la luz de la mañana revelaba las curvas de su cuerpo. Nunca en mi vida la había visto vestida así. Mis ojos se posaron en ella, y la imagen de su piel suave y su cuerpo esculpido quedó grabada en mi mente. La vi caminar, ligera, con unas sandalias de esparto con plataforma que acentuaban la curva de sus pantorrillas. A pesar de mi edad y de lo que mis amigos hablaban, nunca la había visto de esa manera. Mi mente lo rechazaba, pero mis ojos no podían dejar de observarla. Poco después, mi madre empezó a interesarse por la laptop. Mateo, ayúdame a buscar esto. ¿Cómo se hace esto? Me preguntaba. Al principio eran cosas triviales, recetas de cocina, tutoriales de jardinería. No le di importancia, era normal que quisiera aprender. La laptop estaba en la sala, a la vista de todos. Pero con el tiempo ella empezó a usarla sola, especialmente de noche, cuando yo ya me había ido a dormir. La curiosidad me corroía. ¿Qué hacía mi madre en la computadora a esas horas? Decidí investigar. Una noche abrí el historial de navegación y mis ojos se abrieron como platos. Encontré páginas de chat, foros de citas y sitios de encuentros. El estómago se me revolvió. ¿Mi madre, la mujer que se cubría con modestia, buscando hombres en Internet? No le dije nada. Necesitaba entender. Una noche me hice el dormido. Ella se levantó vestida con una ligerísima bata de seda que se ceñía a su cintura. Se sentó frente a la laptop, pero solo estuvo unos minutos antes de cerrarla y dirigirse a su habitación. Me levanté sigilosamente y me acerqué a su puerta. No escuchaba nada, pero sabía que estaba despierta. De repente escuché una voz. No era mi padre. Era un hombre. Y luego, la voz de mi madre. Dulce, sensual, una voz que nunca antes había escuchado. Descubrí que tenía un teléfono móvil, uno que escondía. Me quedé helado. ¿Mi madre, con un amante? ¿Hablando de esa manera? Susurros, suspiros y palabras que nunca pensé que saldrían de su boca. Me encanta sentir tu mirada en mí, me hace sentir tan viva, susurró.
Y luego sí me gusta cuando tomas el control, me gusta sentir que no puedo resistirme. A pesar de mis 18 años, yo entendía el significado. Mi corazón se partió, se mezclaron la tristeza, la rabia y el asco. ¿Cómo podía la mujer que me había enseñado el respeto hacer algo así? Me sentí traicionado. ¿Debía decírselo a mi padre? ¿Llamarlo y arriesgarme a que todo terminara en un divorcio? Mi mente estaba en blanco, no sabía qué hacer. No podía dormir. Con el paso de los días mi perspectiva cambió. La rabia se mezcló con la curiosidad. Me volví adicto a esas noches. Me ponía de pie frente a su puerta escuchando. A veces intentaba ver a través de la mirilla, aunque no podía ver nada. Solo quería ver a esa mujer que parecía tan diferente. Un día la escuché decir algo que me hizo retroceder. Sabes, a veces fantaseo con que estoy en casa con alguien que me observa, que está ahí, alguien cercano. Me volví a mi habitación, aturdido. ¿Sabía ella que la escuchaba? ¿Era todo esto una trampa? Empecé a unir las piezas del rompecabezas. Sus vestidos, sus faldas, su nueva actitud, todo era para mí. Todo para llamar mi atención. La idea era absurda, pero las piezas encajaban. Yo no quería que fuera así, pero el corazón me decía que esa era la verdad. Mi madre no buscaba hombres en Internet. Me buscaba a mí. Después de aquel descubrimiento mi mundo se vino abajo. Todo lo que creía saber sobre mi madre, todo en lo que confiaba, se desvaneció. Los días siguientes deambulé por la casa como un fantasma. La miraba, pero veía a una completa extraña. En sus movimientos, en su sonrisa, en su mirada, había algo que me intimidaba y me atraía a la vez. Se movía con una nueva libertad, como si se hubiera liberado de unas cadenas invisibles. Su vestido de lino blanco que solía usar durante el día, era tan fino que casi podía ver los contornos de su cuerpo cuando pasaba frente a la ventana y el sol iluminaba el salón. A veces, cuando estaba en la cocina, se agachaba para buscar algo en los armarios de abajo, y su vestido se levantaba, revelando el delicado borde de encaje de su ropa interior y un trozo de su muslo. Fingía no ver, cada momento así se grababa en mi memoria. Lo que sucedía por las noches era aún más intrigante. Cuando iba a su habitación, yo, como una sombra, la seguía. Pegaba la oreja a su puerta y a veces, arriesgándome, miraba por el ojo de la cerradura. Escuchaba sus susurros, sus jadeos silenciosos, y cómo hablaba de sus fantasías. Una vez, la oí decir, ¿sabes lo que más me gusta? Cuando un hombre me toma como si fuera de su propiedad. Cuando siento su aliento y sé que no tengo ningún control. Después de sus palabras, mi mente empezó a crear imágenes que eran a la vez aterradoras y excitantes. Y la vista por el ojo de la cerradura era aún más impactante. La vi acostada en la cama, con un camisón de seda negro, que apenas cubría su cuerpo. Tenía el pelo suelto y una extraña y soñadora sonrisa en el rostro. En la mano sostenía el teléfono, tocando la pantalla de una forma delicada, casi de caricia. Toda la escena era como un sueño del que no podía despertar. Cada día, mi espionaje se volvía más atrevido. Pensaba en entrar en su habitación, pero siempre me detenía en el último momento. Sentía que cruzar ese límite sería algo de lo que no habría vuelta atrás. Sin embargo, mi madre, como si sintiera mi presencia, empezó a cambiar su comportamiento. Un día, cuando me acerqué a su puerta, la oí decir, ¿sabes lo que me gustaría? Que alguien que está cerca, en casa, viera lo que pasa. Que supiera lo que siento. Mi corazón se detuvo. ¿Ella lo sabía? ¿Todo era a propósito? Volví a mi habitación con un torbellino de pensamientos en la cabeza. No podía creer que ella, mi madre, hiciera eso a propósito para mí. Pero sus palabras eran claras. Al día siguiente, en vez de ir a su puerta, la esperé en el salón. Entró en la habitación con una túnica de seda violeta y se sentó en el sofá.
Abrió la laptop. En lugar de los chats vi que estaba navegando por un foro de relatos eróticos. Noté que sus manos, suaves y delicadas, temblaban. Su mirada estaba llena de tensión. Después de un rato cerró la laptop y me levanté para acercarme a ella. ¿Qué haces, mamá? Le pregunté y mi voz temblaba. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Estoy buscando algo, hijo. Algo que perdí, algo que estuvo oculto. Su voz era suave y llena de dolor. Sentí que lo que decía era la verdad, pero no sabía cómo interpretarlo. Sentía que estaba al borde de un abismo y no sabía si debía saltar. Desde aquella noche algo cambió. La tensión entre nosotros, que antes flotaba en el aire, se volvió tangible. Dejamos de fingir, dejamos de mentirnos. Empezamos a hablar, pero no de las cosas cotidianas. Nuestras conversaciones eran extrañas, llenas de silencios y de cosas que quedaban sin decir, como si ambos camináramos sobre hielo delgado. Mi madre seguía pasando mucho tiempo con la laptop, pero ahora, en lugar de esconderse, lo hacía delante de mí. A veces cuando entraba en la sala, la veía navegando por páginas de lencería, y sus mejillas se sonrojaban. Un día, sentada en el sofá, noté que llevaba un delicado camisón de seda color perla, y por debajo pude ver sutilmente un aliguero de encaje negro. Sentí que mi corazón se aceleraba. Siempre había pensado en lencería como algo de las películas, y ahora lo veía en mi madre. Se veía sensual e inocente al mismo tiempo. Durante esos días empezamos a pasar más tiempo juntos. Ella me contaba su infancia en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, sus sueños y cómo la vida había resultado diferente de lo que había planeado. Yo le hablaba de mis planes para la universidad y de lo perdido que me sentía. Había algo extraño en todo esto, algo que a la vez me hacía feliz y me inquietaba. Estaba cerca de ella como nunca antes, pero nuestra relación ya no era la de una madre y un hijo. Había algo nuevo, algo que me intrigaba. A menudo ella me miraba como si quisiera decirme algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Una tarde, mientras yo estaba en mi habitación y ella en el salón, escuché el sonido de una notificación en la laptop. No sabía qué era, así que bajé. Vi que el correo estaba abierto en la pantalla y había un nuevo mensaje. El título del mensaje era extraño, misterioso, un beso de despedida. Normalmente no lo hubiera tocado, pero ahora, por pura curiosidad, lo abrí. Adentro había un mensaje de un remitente desconocido. Eres hermosa, Lucía. Sé que lo nuestro ya terminó. No tiene sentido que nos veamos porque él lo sabe. Sé que sabes quién es él. Cuídate. El mensaje era corto, pero su contenido hizo que se me helara la sangre. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién sabía de su relación? Y lo más importante, ¿quién era él? Empecé a sentir miedo. No por ella, sino por mí. Alguien conocía sus secretos, alguien sabía de su vida, de lo que yo no tenía ni idea. Me sentía aturdido y desorientado. Volví a mi habitación con una sola pregunta en la cabeza: ¿quién sabía todo esto y por qué? Entonces comprendí que lo que estaba sucediendo en nuestra casa no era solo un juego entre ella y yo. Había más personas involucradas de las que no tenía ni idea. Toda esta situación empezó a superarme. No sabía qué hacer. ¿Decírselo a ella? ¿Dejarlo pasar? No podía soportar la idea de que alguien, a quien no conocía, pudiera tener algún tipo de poder sobre nosotros. Decidí actuar. Decidí averiguar quién era ese hombre y quién era él. Empecé a buscar información sobre el remitente del mensaje. Al escribir su dirección de correo, no encontré nada. Era una dirección falsa, creada solo para enviar ese mensaje. Entendí que era un juego en el que alguien quería meternos. Y yo, sin saberlo, ya formaba parte de él. La carta del desconocido me había dejado sin aliento. Pensé en ella todo el día,
mis pensamientos giraban en torno al misterioso él. ¿Quién podría ser? ¿Mi padre? ¿Otro hombre? No tenía ni idea, y la falta de respuestas me sumía en una frustración creciente. Por otro lado, sentía que lo que estaba sucediendo era intrigante. Mi vida, que antes era monótona, de repente había adquirido un elemento de misterio que me atraía. Volví a la sala y vi que mi madre estaba sentada en el sofá, pensativa. Llevaba un vestido de seda negro con un escote profundo, pero no vulgar. En su rostro había una expresión de concentración. En sus pies, en lugar de zapatillas de andar por casa, llevaba unos elegantes tacones negros que me encantaban. El sonido de su taconeo suave cuando se levantó y se dirigió a la cocina fue como música para mis oídos. Decidí que no le preguntaría sobre la carta. Quería jugar a este juego, quería adentrarme en el mundo en el que ella me había metido. Sabía que tenía que ser cuidadoso, pero la adrenalina que sentía era más fuerte que el miedo. Noté que mi espionaje se había vuelto más deliberado. Ya no era solo curiosidad, era el deseo de saber. Quería saber más. Entré en la cocina y ella se volteó sonriéndome. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó. Su voz era tranquila y suave. Nada, mamá. Solo pensé que podía ayudarte en algo, mentí, y ella volvió a sonreír. En sus ojos vi una chispa. Por la noche, cuando ella ya se había acostado, volví a la sala. Cogí su laptop y me senté frente a ella. Busqué la dirección de correo electrónico del remitente de la carta, pero de nuevo no encontré nada. Sin embargo, después de un momento, se me ocurrió una idea. Revisé su historial de navegación. Encontré enlaces a sitios extraños que parecían portales de citas, pero tenían nombres de usuario extraños y crípticos. Decidí investigar. Entré en una de esas páginas, y vi algo que no me esperaba. En uno de los perfiles vi una foto de mi madre. Estaba usando el mismo body negro con detalles de encaje que le había visto cuando la escuchaba detrás de la puerta. El perfil tenía un nombre de usuario diferente, Lucía de Barcelona. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué Barcelona? No tenía ni idea. ¿Y por qué esa foto se veía tan profesional? No era una foto común tomada con un teléfono. De repente escuché a alguien bajando las escaleras. Rápidamente cerré la laptop y fingí que estaba viendo la televisión. Era mi madre. Entró en la sala y se sentó en el sofá a mi lado. Llevaba un camisón de satén de seda que acentuaba la forma de sus pechos. Su perfume flotaba en el aire. Dulce, pero a la vez picante. Traía una copa de vino. ¿No duermes, hijo? Preguntó y yo negué con la cabeza. No puedo dormir, respondí. Se sentó a mi lado, puso una mano en mi pierna y me acarició suavemente. Sentí que mi cuerpo temblaba. Era tan natural y a la vez tan extraño. Sabes, Mateo, a veces en la vida tenemos que tomar riesgos. Arriesgarnos para encontrar lo que estamos buscando, dijo, y su voz estaba llena de misterio. En sus ojos vi algo que a la vez me asustaba y me atraía. Sentía que lo que estaba sucediendo era parte de un plan, y yo estaba en el centro. Y ya no tenía ganas de salir de él. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre, su tacto, su perfume, todo me daba vueltas en la cabeza. Comprendí que lo que estaba sucediendo ya no era solo un juego. Era la realidad, una realidad que ella, de alguna manera, había creado para mí. Por la mañana, cuando bajé, la encontré en la cocina. Llevaba una delicada bata rosa de satén, tan fina que se transparentaba. Se podía ver el contorno de su lencería de seda y encaje en el mismo color. En los pies tenía unas suaves y esponjosas pantuflas con orejas de gato, que me parecieron a la vez adorables y sensuales. Cuando se agachó para coger la leche de la nevera, la bata se abrió, y sentí que mi corazón se aceleraba. Su cuerpo era suave y hermoso, y no podía apartar la vista.
Ella, como si supiera que la estaba mirando, sonrió y me preguntó: ¿Te preparo el desayuno, hijo? Negué con la cabeza. Mamá, tenemos que hablar, dije y mi voz temblaba. Ella se sentó a la mesa y me acarició suavemente la mano. Lo sé. Algo importante, dijo, y en sus ojos vi una chispa. La carta. La que te enviaron. ¿Quién es? Pregunté y ella volvió a sonreír. Eso no es importante, hijo. Lo importante es lo que está pasando entre nosotros. Su voz era suave y llena de misterio. Entonces entendí. Ella no quería hablar de eso. Quería que yo diera el siguiente paso. Y lo hice. Me acerqué a ella y me senté en el sofá. Sé lo que estás haciendo, mamá. Sé que todo es por mí, dije, y ella puso su mano en mi pierna. Su tacto era cálido y delicado. Estoy cansada, Mateo. Toda mi vida me he sentido sola. Sentí que algo me faltaba, dijo, y yo me incliné y besé su mano. Sentí que lo que estaba sucediendo era a la vez bueno y malo. Malo porque era mi madre. Bueno porque por primera vez en mi vida me sentía tan cerca de alguien. Empezó a contarme cómo toda su vida la había dedicado a mi padre y a mí, y sentía que sus propios deseos habían sido reprimidos. La escuché y en mi cabeza todo encajaba. Sus misteriosas llamadas, su nueva ropa, sus miradas, todo era un grito de ayuda, de atención. Y yo, sin saberlo, era la respuesta a ese grito. Después de nuestra conversación, ella se sentó en el sofá. Levanté sus piernas y las puse sobre mis rodillas. Empecé a darle un masaje suave y sus ojos estaban cerrados. Se veía tan tranquila, tan hermosa. Sentí que este era el momento que ambos habíamos estado esperando. Por todos esos días, ella buscó a alguien que lo entendiera, y yo era ese alguien. Pero entonces oí el timbre de la puerta. Ambos nos sobresaltamos, sorprendidos. ¿Quién podría ser? No esperábamos a nadie. Mi madre se dirigió a la puerta, y yo, preocupado, la seguí. Cuando abrió, vi a mi padre en el umbral. Estaban los dos allí, él con una maleta, y ella, en bata, con un rubor en el rostro. Él la miró, luego a mí, y su cara se puso tensa. ¿Qué está pasando aquí, Lucía? Preguntó y su voz estaba llena de rabia. Entonces comprendí que lo que estaba sucediendo era mucho más complicado de lo que me había parecido. La carta, el misterioso él, todo tenía sentido. Alguien sabía lo que pasaba en nuestra vida y se lo había contado a mi padre. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Era un misterio para el que no tenía respuesta. Y toda esta historia, que yo pensaba que había entendido, de repente adquirió un nuevo y oscuro significado.